Eh, que todos, buenos días a todas y a todos que nos acompañan hoy. Eh, Estamos en nuestro ya tercer ciclo de coloquio de conflictos territoriales, organizado por el Centro de Estudios del Conflicto y de Cohesión Social, CODES. Este es un espacio que hemos creado un grupo de investigadores y investigadoras para invitar a investigadoras jóvenes a compartir sus experiencias, sus investigaciones respecto a los conflictos territoriales, de manera de traer nuevas miradas y hallazgos respecto a los conflictos en Chile y América Latina asociados a problemáticas medioambientales y de apropiación de recursos naturales. Hoy día, bueno, tenemos una temática muy importante, muy controversial. Estamos hablando del sector productivo forestal, el que en repetidas ocasiones hemos visto que se ha denominado como un eje importante de creación de empleo. También ha tratado de destacar esta idea de estar basado en recursos renovables, ha destacado su neutralidad en carbono y también ha conseguido cierta legitimidad internacional a través de procesos de certificación internacional. Pero también tenemos la otra cara, tenemos una serie de consecuencias materiales y simbólicas. Estamos hablando de plantaciones, de un monocultivo que sin duda ha tenido consecuencias de la pérdida de biodiversidad. Estamos hablando también de un consumo muy intensivo del recurso hídrico y un ambiente propicio para una serie de catástrofes como son los incendios forestales. Pero también el problema es político. Hoy día nosotros hemos visto que el sector forestal sin duda se ha hecho parte de la instalación de un proyecto neoliberal en nuestro país y de alguna manera se podría considerar que ha sido un sector intensivo en subsidios para creación de fortunas. La mayor prueba es los dos grandes conglomerados, Arauco y CMPC. Pero también ha dado pie a una continuidad histórica de un proceso de despojo en Wallmapu. Esta quinta exposición, entonces, hemos querido invitar al doctor Robinson Torres. Él es sociólogo, es magíster en investigación social y desarrollo. Él es doctor en ciencia socioambiental, si es que él me permite esa traducción, desde de la Universidad del Estado de Arizona. Actualmente es académico del Departamento de Sociología y de la Facultad de Ciencias Ambientales de la Universidad de Concepción. Su exposición se titula hoy Fracturas hidrometabólicas del extractivismo forestal, resistencia y acción directa en Chile y Wallmapu. Antes de darle paso a Robinson, les pedimos a nuestros amigos y amigas que por favor silencien sus micrófonos de manera de evitar el ruido de ambiente y no distraer a Robinson. También los invitamos a dejar sus preguntas por escrito en el chat, de manera que en el momento de las preguntas yo poder sistematizarlas y darla a conocer a Robinson. Contamos con 40 minutos para la exposición y no me queda nada más que agradecer a Robinson y darle paso a su exposición. Gracias, Robinson. Primero que todo, quisiera agradecer la invitación a esta plataforma, a este escenario, digamos, para poder, en el fondo, exponer algunos resultados de investigación, pero también algunos análisis, pero aparte de eso, también plantear alguna experiencia que he tenido, digamos, en el sur de Chile, porque al final la investigación para mí es una experiencia. Y una experiencia también bastante relevante, dado el contexto en el cual se nos da. Ni siquiera que lo hubiéramos planeado, Ricardo, poner este tema tan contingente en un momento tan álgido para la realidad nacional. Así que quisiera más o menos ponerle algunos resultados de mi investigación, pero también de la experiencia, como les digo, para poder, digamos, discutir las problemáticas. Eh, Voy a proyectar una presentación. ¿Se ve? Sí se ve. Se ve, perfecto. Bueno, como les decía, yo he llamado a esto la fractura hidrometabólica, digamos, que es un concepto que lo voy a explicar un ratito, pero que viene literalmente de Marx, del Capital. Yo soy sociólogo de formación, pero también soy un cientista social interdisciplinario, he trabajado, digamos, en temas ambientales desde hace ya harto tiempo. Y el último tiempo me focalicé en esto, en mi proyecto Fondesis Postdoctorado, que acabo de terminar, de hecho,
En gran parte son resultados de ese proyecto. Hablar de este tema de la acción directa y de la resistencia, digamos, en el territorio mapuche, principalmente el territorio forestal. Eh, Quisiera partir, avanza esta cuestión, ahí. Partir con este caso, partir mostrándole el territorio, porque si uno va a hablar de un territorio hay que mostrar más o menos lo que está pasando. Quisiera partir con esta información básica, digamos, de lo que significa el extractivismo forestal en el sur de Chile. Ustedes se fijan en esta imagen, muestra prácticamente gran parte de la cobertura de las casi 3 millones de hectáreas que existen en el sur de Chile de plantaciones. Pero el extractivismo forestal no es solamente plantación, es también plantas de celulosa e industria. Industria, digamos, que es bastante contaminante, de hecho, de cuerpos de agua. Fíjense ustedes, este es uno de los casos. Acá en esta figura, ustedes pueden ver 6 de las 7 plantas de celulosa que tiene el sur de Chile. Acá está la planta Nueva Aldea, digamos, en la confluencia de los ríos Ñuble y el río Itata, cuenca del río Itata, región del Ñuble. En la región del Biobío, acá tienen la planta Nacimiento, la planta Laja, la planta Orcones, digamos, que es la planta actual, digamos, de la parte de la comuna de Arauco. La otra localizada en la comuna de Laja, de hecho, y esta localizada en la comuna de Nacimiento. Y la otra es la planta Angol, que se acerca, digamos, en la zona, digamos, de territorio mapuche. Y acá, más al sur, tenemos la planta Valdivia, ¿cierto? La planta en el río Cruces, en el sur. Todas estas plantas de celulosa están ubicadas, digamos, cerca de cuerpos de agua principales. Acá está el río Itata, como mencioné, acá está el río Biobío, acá está el río Tolten, no estoy seguro cuál es el río que está en Algón, pero acá, por ejemplo, está el río Carampán y acá está el río digamos, de Valdivia. ¿Cuál es el problema con el extractivismo forestal? Bueno, el agua. El agua es uno de los grandes problemas que tiene tanto las plantaciones tanto las plantaciones como las plantas de celulosa. Las plantas de celulosa en términos de contaminación de las aguas y ¿cómo se llama? Los monocultivos en términos de cantidad de agua. Es sabido que esta zona, por ejemplo, muchas de estas áreas están completamente forestadas. Abundan los camiones de aljibes, particularmente en las zonas rurales. Solamente, por ejemplo, en la región del Biobío hay aproximadamente 50.000 personas sin agua. No obstante, ahí voy a mostrar un gráfico. La región de la Araucanía, por ejemplo, son casi 100.000 personas sin agua, según algunos informes que vienen más o menos del 2015 hasta el 2019. Varios informes, uno del Ministerio del Interior, otro informe de la Fundación Amulén del año pasado, de hecho el 2019, más o menos refleja la misma estadística y el censo del 2017 lo confirma, aproximadamente 100.000 personas sin agua. Eso es lo que voy a explicar, que más o menos es la evidencia de la fractura. La fractura hidrometabólica significa literalmente dejar a la gente sin agua, robarle el agua, como debería llamar, o desposeer a la gente del agua. Y esto tiene muchas causas, pero en el sur de Chile uno se pasea por cualquier territorio de estos territorios forestados, por cualquier pueblo que esté fuera del área urbana, y la mayor parte de la gente te dice que por las forestales, o que las forestales exacerban, digamos, esta escasez de agua. Hay que decir también que hay que ser objetivo que la escasez de agua no solamente por las forestales, también por la escasez de precipitación. Acá en el sur de Chile la precipitación, más o menos los informes dicen que entre un 30 y un 40% a nivel general del país el déficit de precipitación. No obstante, acá en el sur de Chile hay evidencia que llega, por ejemplo, en la región del Biobío hasta el 70% de déficit de precipitación. Eso significa, por ejemplo, en una ciudad como Concepción, donde históricamente llovían 1.200, 1.300 milímetros por año, hoy día están lloviendo 800, 700, incluso llegó en algún momento, o sea, casi la mitad. Y eso significa que, por ejemplo, los suelos, los acuíferos se recargan menos. Y como se recargan menos, literalmente tienen menos agua. Y como tienen menos agua y el uso del suelo, digamos, está cubierto de plantación, los árboles se chupan todo el agua, por decirlo así, y las personas que viven en los alrededores quedan sin agua. Bueno, aquí también vemos en esta figura las tierras mapuche, aproximadamente, en estos momentos que son aproximadamente 600.000 hectáreas digamos, de tierra reconocida, digamos, originalmente en título de merced. Hoy día, digamos, en títulos que hay muchas de estas tierras también que la ha entregado, la ha devuelto la CONADI. Otras tierras han sido recuperadas, digamos, por el pueblo mapuche, etcétera. Lo que está en rojo, digamos, el color conchovino, son las tierras mapuche. El color cafecito, café claro, digamos acá, son las tierras de monocultivo forestal, de plantación forestal. Ahí es donde vemos reflejado el extractivismo forestal.
Y lo verde, digamos, es el bosque nativo. Si ustedes se fijan, el remanente bosque nativo está casi todo a los pies de la cordillera, y uno que otro remanente acá en la selva valdiviana, acá en la parte sur, y también acá en esta zona, un pañito, digamos, de bosque nativo, que es el Parque Nacional Nahuel Buta, que es súper bonito, súper importante. Y acá al ladito de Concepción tenemos 3.000 hectáreas, que es la Reserva Nacional, Parque Nacional ahora recién nombrado Parque Nacional Longuén, 3.000 hectáreas que en el verano, valga la redundancia, se estuvieron quemando en enero por el asunto hubo un incendio forestal a los alrededores. Bueno, esto es más o menos lo que yo quiero plantear como esto es el extractivismo forestal, que como lo dice Gudín ahí, apropiación de recursos naturales en grandes volúmenes y a alta intensidad, donde la mitad o más son exportados, digamos, como materia prima, sin procesamiento industrial o procesamiento limitado, como son efectivamente las plantas de celulosa. Pero yo quiero enfatizar de que en realidad este concepto de Gudina se queda corto para expresar en realidad la gravedad de lo que significa el extractivismo. Porque el extractivismo en realidad no es solamente extraer recursos, producirlos, digamos, plantar pino, cortar pino, digamos, transformarlo en celulosa o transformarlo en madera, transportarlo a los puertos que están acá en Penco, Lirquén, Coronel, digamos, Coronel es otra zona de sacrificio, que salen por ahí todo el extractivismo de acá de la zona la zona sur, de hecho. La zona de la Araucanía sale por los puertos de acá de la región del Biobío, porque la región de la Araucanía no tiene puerto. Y eso es súper importante decirlo, el extractivismo depende de la infraestructura, depende del puerto, y ahí, digamos, el pueblo mapuche, digamos, ha impedido en alguna medida el año 2018, cuando llegó un ministro, anunció que quería hacer un puerto en la Araucanía, inmediatamente tuvieron que sacar el proyecto después, porque en realidad no era posible, digamos, políticamente no hay espacio para poder elaborar un puerto allá. Y Coronel también, todos sabemos toda la problemática que hay en Coronel. Entonces, una cosa es la infraestructura, otra cosa es la extracción, pero todos sabemos que para que esto pueda existir, digamos, el extractivismo es más que extracción de recursos, es más que economía. Nosotros con unos colegas, esta no es una idea propia, sino que una idea que he venido conversando con colegas, es un sistema de dominación social el extractivismo. Y de hecho, vaya que así, y la evidencia muestra que la historia de acá del sur de Chile es un sistema de dominación social, digamos, dirigido por el aparato de Estado, y particularmente por el aparato militar del Estado, que es más o menos como parte de la historia acá del sur de Chile, al sur del Biobío. Bueno, uno de los ejemplos recientes es este proyecto MAPA, el proyecto de ampliación, digamos, de la planta Arauco. Esta planta data de los años 60, de hecho, fue promovida por el presidente Frei Montalva, de hecho, cuando Forestal Arauco era del Estado. Eso es importante decirlo también. Esta empresa fue creada por la Corfo, de hecho, con inversión mayoritaria de la Corfo, con capitales también privados, extranjeros mayoritarios, pero originalmente era una empresa con participación principal estatal. Posteriormente, digamos, se creó esta planta celulosa, la creó la Corfo, de hecho, por ahí a fines de los 60, principios de los 70, que produce hasta hoy en día 700.000 hectáreas, 700.000 toneladas, digamos, de celulosa por año, al igual que la planta de Nueva Aldea, 700.000 toneladas por año. No obstante, el año 2018 se aprueba, digamos, el proyecto de parte de Forestal Arauco, lo anuncia, digamos, después de tener su resolución de calificación ambiental, y anuncian que van a triplicar su producción. Es decir, de 700.000 toneladas se van a pasar a producir 2.100.000 toneladas por año. Y eso implica una planta de celulosa, por ejemplo, de 700.000 toneladas por año, necesita aproximadamente 90.000 hectáreas de monocultivo, de plantación. Tripliquen, digamos, el monocultivo que como sea triplicar la producción, uno podría calcular, estimar hacia grandes rasgos, que se va a triplicar la producción, digamos, de monocultivo en esta zona donde ustedes se fijan, casi no queda espacio para meter más pino y eucalipto, y aparte que es una zona roja. Entonces tenemos una situación bastante particular. La otra vez unos colegas en la Universidad de Concepción nos explicaban que en realidad esta planta no se va a alimentar de pino, se va a alimentar exclusivamente de eucaliptus. ¿Por qué? Porque el eucaliptus, una, tiene un crecimiento más rápido, y otra es más resistente, digamos, y también por un tema para protegerse de los incendios. Hoy día los incendios son una de las principales amenazas para las plantaciones, digamos, y para las inversiones, digamos, de las empresas forestales. Entonces, esta es la configuración socioecológica, digamos, que es el problema que quiero plantear hoy día. Quería partir, digamos, con estos datos genéricos, digamos, y datos importantes para expresar más o menos en qué consiste el territorio del sur, digamos, en el cual existe este extractivismo. Y fíjese usted, aquí está bien marcada la separación, digamos, entre el pueblo mapuche, digamos, las tierras mapuches, digamos, de comunidades, y las tierras chilenas, por decirlo así.
Y la hipótesis que yo quiero plantear, digamos, con toda esta dinámica actual, digamos, de estallido social, de pandemia, de problema político, es que aquí hay un problema de fondo, digamos, pero que está atravesado, digamos, por las forestales, que es un problema, digamos, que une al pueblo de Chile, al pueblo pobre, digamos, al pueblo rural, empobrecido, más bien dicho, digamos, y al pueblo mapuche, empobrecido en las zonas rurales, que es la plantación forestal, la afectación, digamos, que hace a las comunidades el monocultivo forestal y la industria forestal, como un sistema de dominación social. Bueno, simplemente me quiero referir ahora a lo reciente nomás. Recientemente todos sabemos lo que pasó, digamos, el presidente Piñera en junio de 2018 anuncia esta idea de comando jungla, como le llamaron, que después le negaron, de hecho. Primero dijeron hay un comando jungla, después dijeron no hay un comando jungla. Pero lo concreto es que sí hay militares, digamos, carabineros, digamos, casi militarizados, digamos, integrados, digamos, en el territorio mapuche, particularmente en la zona norte de la Araucanía. Eh, También después hubieron reclamos, digamos, de las comunidades mapuche, que esto es literalmente generar terror, va a generar terror en la Araucanía. Esto fue anunciado justo antes, digamos, fue una respuesta inmediata, digamos, de la diputada Nullado, digamos, disculpen, se escucha un ruido súper fuerte. Hay un micrófono prendido que como que se escucha fuerte. Si alguien puede apagar el micrófono, por favor. Robinson, dame un minuto. Macarena, ¿podría silenciar a las personas que tienen ruido ambiente, por favor? Bueno, para proseguir. Ok. Se genera esta decisión, digamos, del gobierno, digamos, que en realidad que probablemente venía de una decisión desde antes. Estas personas se prepararon, todos sabemos, los medios de comunicación comunicaron en su momento, se prepararon en Colombia, digamos. Como si esto también es irónico, como si como si aquí en el sur de Chile hubiera una selva similar a la colombiana. Todos sabemos, es un bosque tropical. Acá tenemos un bosque templado y el poco bosque que queda, porque lo acabo de mostrar, el bosque que queda está en la cordillera, digamos, el bosque nativo, y tampoco tiene las características de una selva. Entonces es bastante irónico este nombre. Pero bueno, la cosa es que esta cosa derivó en lo que ya sabemos, ¿cierto? Pasan un par de meses nomás, matan a Catrillanca y se genera toda una movilización nacional, de hecho, que terminó, digamos, con acusaciones constitucionales contra el ministro del Interior en ese momento, Chadwick, y también una articulación de los mapuches, digamos, y una unión, digamos, de distintas comunidades para poder, digamos, articularse y poder defenderse. Posteriormente, pasa menos de un año y tenemos el estallido, ¿cierto? Y yo quisiera plantear esta hipótesis hoy día. No estamos camino hacia un Estado plurinacional, estamos camino hacia una sociedad plurinacional. ¿Por qué? Porque en realidad el Estado, claro, y significa la institucionalidad, depende de todo, pero no depende del Estado. Y particularmente en este momento político, creo que no depende del Estado. Todo lo contrario, el Estado está literalmente remando hacia el otro lado. Está remando hacia que no haya una unión plurinacional, digamos, que no haya un Estado, porque no hay un reconocimiento. Implicaría principalmente un reconocimiento del pueblo mapuche como una nación, digamos, diferenciada, con su propia cultura, con su propia autonomía, digamos, con su propia cosmovisión, etcétera. Y también un reconocimiento de parte del bajo pueblo chileno. Yo quisiera darle énfasis a eso porque gran parte de los que están sufriendo hoy día, los que han sufrido las consecuencias más nefastas, y no digo que, digamos, la clase media no lo sufra, pero sin embargo, la clase popular, digamos, realmente se ha hallado la peor parte, digamos, de toda esta desigualdad con la cual está luchando el pueblo de Chile. Las peores pensiones las recibe el pueblo, digamos. La clase media recibe 200.000, el pueblo recibe 100.000. Y todos sabemos que ni con uno ni con los otros se puede comer, digamos, los abuelitos. Los abuelitos también necesitan remedio. El tema del agua también, que el otro tema, la demanda, las 500.000 personas que están sin agua en el país, son casi todas pobres. No son de clase media ni tampoco son de menos de la élite, son clase popular. Bueno, ¿para qué voy a seguir? Son distintos ejemplos, digamos, para más o menos plantear que hay una unión. También hay un sentimiento de que no hay un reconocimiento al pueblo mapuche. Y esta es una ironía porque hace 30 años, más de 30 años, el año 89, cuando el expresidente Elwin viajó, digamos, a Nueva Imperial y le planteó, digamos, a las distintas comunidades que iba a hacer una ley, digamos, indígena y que iba a plantear toda una transformación para poder, digamos, pagar la deuda a los pueblos originarios, digamos. Fueron bastante golpeados por la dictadura también. Se planteó el tema del reconocimiento constitucional del pueblo mapuche. No obstante, se aprobó todo lo que prometió, pero excepto ese punto.
Y justamente el punto ahora es que volvemos, después de 30 años, volvemos al mismo punto. ¿Por qué no reconocemos constitucionalmente a los pueblos originarios? Y yo creo que este es el problema actualmente. Entonces, más o menos es como una especie como que si estos 30 años hubiéramos estado detenidos, digamos, y volvemos a la misma discusión. Esto no lo planteo yo, lo planteó Gwen Chumilla, de hecho, en un libro que publicó hace 3 años, digamos, donde plantea el problema de la plurinacionalidad y plantea de que en realidad hemos estado puro leseando. En términos simples, hemos estado puro dándole vuelta a un asunto que habría que aprobar, pero no se aprobó. Y bueno, llegamos al momento actual, el momento del presente, digamos, en el cual la semana pasada nomás el nuevo ministro del Interior llega a la Araucanía planteando que no hay ninguna violencia acá, que el Estado, que acá tiene que primar el Estado de Derecho. Y bueno, después de su visita, bueno, todos sabemos lo que pasó, lo que está pasando, de hecho, lo que pasó este fin de semana, un abuso inédito, de hecho, digamos, de civiles, digamos, policías, militares, digamos, amparados por el aparato de Estado, amparados por la fuerza del Estado, de hecho, para, digamos, reprimir a comunidades que estaban reclamando justamente por una demanda conjunta, digamos, de distintas comunidades, de aproximadamente más de una treintena, digamos, de comuneros mapuches que están presos y que están en huelga de hambre. Entonces, este tema de la pandemia, el hambre, digamos, es irónica la situación en que nos hemos visto envueltos, en que, por ejemplo, en mayo en Santiago se protestaba, digamos, por el hambre, digamos, y eso generó toda una movilización social. Y acá en el sur también el MACH está justamente desde mayo, desde principios de mayo, 2 de mayo, para ser específico, está en huelga de hambre y todavía sigue en huelga de hambre. Entonces, el nuevo ministro fue a provocar literalmente hacia el sur y decir que en Chile no hay presos políticos. Eh, la demanda de los pueblos originarios, de hecho, y del pueblo mapuche, es que sí hay presos políticos. Entonces, aquí hay una contradicción y por eso digo que la sociedad chilena es la que está literalmente, y la sociedad popular, digamos, la que está en alguna medida apoyando al pueblo mapuche se ha visto todos estos días, de hecho, en Santiago sobre todo, acá en el sur también, la manera en que el pueblo chileno está respondiendo, está diciendo que en realidad el pueblo chileno sí apoya al pueblo mapuche. El que no lo apoya es la élite, digamos, que está controlando el aparato de gobierno, digamos, el aparato de Estado en este momento y que tiene el control de la fuerza. Ellos son los que nos están apoyando, pero en realidad el pueblo de Chile y el estallido también dejó ver de que hay una necesidad y hay un deseo, digamos, de reconocer al pueblo originario en sus derechos, digamos, a todas sus demandas, principalmente la autonomía política, digamos, y el libre ejercicio de la autodeterminación, que de hecho Chile lo firmó. En alguna medida el Estado de Chile firmó ese tratado, firmó el convenio 169 hace 11 años, el 2009, 2008 por ahí. Entonces aquí hay un incumplimiento de normativas que el mismo Estado de Chile se ha comprometido, digamos, valga la redundancia, a cumplir. Entonces aquí tenemos una situación, una configuración bastante problemática, pero que tampoco se remite ahora, porque esto tiene una larga data, y desde ahí más o menos lo quiero abordarlo yo. Lo quiero abordarlo desde este concepto de Marx, digamos, que lo retoma el profesor John Bellamy Foster, que es un sociólogo norteamericano, digamos, que trabaja todo el tema de la sociología ambiental y digamos, la ecología política. Para mí es la ecología política de Marx. ¿Cómo abordo este problema? Uno se plantea cómo abordar esta problemática tan complicada, digamos, y que ningún gobierno, de hecho, de la concertación, por lo menos y de la derecha durante los últimos 30 años se ha podido hacer cargo, y prácticamente esto data de hace más de 100 años. Ningún gobierno se ha podido hacer cargo del problema político de fondo. Bueno, yo tampoco digo que Marx y John Bellamy Foster se vayan a hacer cargo del problema, pero por lo menos nos sirve para explicarlo. Yo quiero proponer esta noción, digamos, de fractura, el concepto de fractura metabólica, donde él plantea que es literalmente separar al ser humano en la naturaleza. Separarlo en términos, digamos, concretos, es decir, robarle las tierras, separarlo de sus ambientes naturales. Es tomarlo, lo analizó primero con el asunto de la acumulación originaria, ¿cierto? En Inglaterra, digamos. Después John Bellamy Foster analizó el tema de la fractura y Marx también la analizó en El Capital, de hecho, en Inglaterra con la infertilidad del suelo que se dio a mediados del siglo XIX. Pero esta fractura y con ese proceso que se empezó a dar con la migración de la gente hacia las ciudades, con el proceso de revolución industrial, en Inglaterra principalmente, se empezó literalmente, como le decía Marx, a robarle el suelo, o sea, a robarle la fertilidad al suelo. Esto bajo el supuesto de que parte, y esto es parte, digamos, del metabolismo sociedad-naturaleza, parte de la feca humana, de nuestra caca, de hecho, eh, se vuelve al suelo para fertilizarlo.
Eso se hacía antiguamente en algunas partes del mundo, se sigue utilizando, digamos. Tampoco es que toda la caca humana se vuelva al suelo, sino que parte de la caca, o que la fertilidad del suelo dependa absolutamente de la caca humana, pero parte de la fertilidad del suelo hasta más o menos mediados del siglo XIX, principio del siglo XIX en Inglaterra, dependía de la caca humana. Y de la caca animal también y de otros tipos de abonos que se le echan al suelo para poder fertilizarlo. Con el proceso de migración, de hecho, de las personas que viven en zonas rurales hacia estos nuevos nacientes centros industriales, como Manchester, por ejemplo, como Londres, como Liverpool, digamos, en el siglo XIX, se empieza literalmente a la gente a acumular en ciudades, digamos, y esta caca no volvía al suelo. Y al no volver al suelo se produjo un problema de infertilidad. Bueno, John Bellamy Foster, digamos, hace un recuento de esta situación y expone cómo los ingleses, digamos, y el gobierno inglés se vio desesperado. Imagínense ustedes lo que significa para un gobierno no tener suelos fértiles para alimentar a la creciente población urbana, digamos, de las ciudades. Es un problema político de fondo, y es parecido al problema político que hubo en mayo, de hecho, cuando hubo el problema de desabastecimiento acá. Se temía por el tema del desabastecimiento, temores similares a los que hubieron, digamos, para el estallido social con el tema de la alimentación, digamos, y las cadenas de abastecimiento a causa, digamos, de las quemas de los supermercados. Pero bueno, volviendo al asunto, hubo una creciente infertilidad del suelo. Y bueno, el gobierno inglés encargó a un químico, de hecho, a un químico alemán de la época, Justin von Liebig, que hiciera un estudio del suelo. Y bueno, Justin von Liebig escribió un libro que se llama Química del Suelo, que fue el libro fundador de la edafología, que es la ciencia del suelo. De hecho, hoy día tenemos hartos departamentos de facultades de agronomía que tienen departamentos de edafología, que es la ciencia del suelo. Bueno, aparte de fundar la ciencia del suelo, le entregó alguna alternativa, digamos, de solución y le dijo tienen que encontrar un sustituto a la caca humana, digamos, para poder fertilizar los suelos. Bueno, en ese proceso les dijo tienen que buscar una alternativa. Y en ese proceso los ingleses salieron por el mundo recorriendo, buscando dónde, digamos, encontrar un sustituto. Y bueno, cuento corto, llegaron a Perú, a las Islas Chincha, al frente de Lima. Y ahí es donde digamos, encontraron, digamos, el sustituto, que es la caca de pelícano. Digamos, lo que se le llama el, Bueno, el guano, exactamente, gracias. Bueno, y el guano sirvió durante un par de décadas, de hecho, a los peruanos, creo que por ahí por la década del 30 hicieron más o menos contrato con el gobierno peruano para poder explotar ese guano. Se sabía que los ingleses trajeron esclavos chinos, de hecho, y eso explica un poquito la migración china a Perú. Y aparte también lo hicieron con mano esclava, digamos, y pagando un impuesto súper bajo, que en algún momento, cuando ya el recurso, un par de décadas después, por ahí por la década del 50, 60, el gobierno peruano vio que el recurso se lo estaban agotando, digamos, el guano, le subieron el impuesto y los ingleses no les gustó. Y como no les gustó, se vinieron más al sur, se vinieron a Antofagasta, y acá estaba el nitrato, digamos, el salitre, que en ese momento era territorio boliviano, de hecho. Y bueno, el territorio boliviano, el mismo cuento, los ingleses llegaron a un trato con el gobierno boliviano para explotar, pero que era explotado por empresas chilenas, todos sabemos eso. Y bueno, en algún momento también se empezó a sobreexplotar, los ingleses se estaban llevando literalmente todo o gran parte del salitre y el nitrato. Y bueno, el mismo cuento, el gobierno boliviano también les dice, ¿saben qué? Le vamos a tener que subir el impuesto porque se lo están llevando todo. Y evidentemente a los ingleses no les gustó. Y ahí se explica la guerra con Chile, de hecho, o sea, la guerra del Pacífico. De hecho, armaron al ejército chileno para que, digamos, tuviera control, digamos, militar, o tuviera, digamos, una fuerza militar y hacer la guerra. Y eso explica, en términos simples, la guerra del Pacífico. Bueno, explico esto y lo traigo a colación como parte de la teoría de la fractura. De hecho, porque esta fractura metabólica, digamos, era una fractura del suelo inicialmente, pero que tuvo implicancias para el sur de Chile y particularmente para el territorio mapuche, porque también sabemos que en esa época, digamos, en la época, digamos, de la Guerra del Pacífico, fue cuando el gobierno de Chile también decide, el Estado chileno decide incursionar en territorio mapuche, digamos, por decirlo así, el asalto final, que se concretó en 1881, en plena Guerra del Pacífico, de hecho. Entonces se conjugó con el armamento, digamos, entregado por los ingleses, la conquista del territorio mapuche. Digamos, el cruce del río Biobío, digamos, y literalmente el genocidio al pueblo mapuche y el origen, digamos, de la, entre comillas, pacificación, de que pacificación no tuvo nada. De hecho, fue un genocidio. Y bueno, datos de la época lo grafican. Por ejemplo, se calcula, según el libro clásico de José Bengoa, que más o menos en el sur de Chile existían aproximadamente 1 millón de habitantes.
en el territorio controlado por los mapuches, que era más o menos del río Biobío hasta más o menos Valdivia, incluso un poquito más al sur. Aproximadamente 10 millones de hectáreas que controlaban, vivían aproximadamente 1 millón de personas. Bueno, después en el año 1907, según Bengoa, también se hizo el primer censo de población en territorio mapuche, y ese censo de población arrojó 107.000 personas aproximadamente, 107.000 mapuches. O sea, más o menos, para que vean más o menos, eso grafica un poquito la masacre. Entonces, esto después siguió avanzando. John Bellamy Foster dice que, bueno, Marx lo analizó nomás, tiró el concepto, pero no lo profundizó. Y eso es justamente lo que quiere hacer John Bellamy Foster. Dice que este proceso de degradación del suelo, y como todos sabemos, el siglo XX fue el siglo de la urbanización, el siglo, y que todavía prosigue, de hecho. La urbanización está en pleno proceso todavía. Estamos en pleno proceso de fractura todavía, de fracturación, digamos, a nivel planetario. Y esto hoy día, claro, se han inventado los nuevos, se inventaron después los fertilizantes, sabemos, ¿cierto?, los fertilizantes artificiales, y que de hecho fue lo que gatilló, digamos, la pérdida del mercado mundial, digamos, o sea, la pérdida del valor mundial, digamos, del salitre. Pero aún así, la tierra necesita fertilizarse, y esa fractura que iniciaron con el suelo, dice John Bellamy, hoy día se han expandido a otros ámbitos. Se han expandido, por ejemplo, a la deforestación. Sabemos, por ejemplo, hoy día uno de los principales problemas ambientales, uno de los problemas planetarios más importantes es la deforestación, incluso más que el cambio climático, según un paper, digamos, de los Planetary Boundaries, que son los límites planetarios, este paper de Rockstrom y otros colegas que escribieron hace como 11 años, un paper, digamos, que plantea todas las problemáticas del mundo. Y uno de los principales es la deforestación, y traigo la deforestación porque tiene mucho que ver con el problema forestal. Por ejemplo, en el año 25, según Thomas Klubok, en su libro, digamos, la historia de la frontera del sur, un libro fascinante, digamos, sobre la historia ambiental del sur de Chile, se llama La Frontera. Más o menos por ahí, por el año 25, en Chile se hizo una medición, se calcularon que Chile tenía aproximadamente 37 millones de hectáreas de bosque nativo. 37 millones de hectáreas. Esto contando ya los territorios de Arica y los territorios mapuche, digamos, que habían sido incorporados, anexados, digamos, al territorio del Estado de Chile. 37 millones de hectáreas. Hoy día, según la CONAF, tenemos aproximadamente 11 millones de hectáreas de bosque nativo. Más o menos eso grafica un poquito la deforestación solamente de Chile. ¿Para qué vamos a hablar, digamos, si nos ponemos a analizar estadísticas de la Amazonía, son brutales? Y digo 37 millones versus 11 millones de hectáreas de bosque nativo porque eso grafica un poquito el avance de la urbanización, el avance de la agricultura, el avance de las plantaciones, etcétera. Bueno, parte de ese bosque nativo eran plantaciones, o sea, hoy día son plantaciones, hoy día tenemos aproximadamente 3 millones de plantaciones, 3 millones de hectáreas, que son las que mostré delante, digamos, o parte de lo que aparecía ahí. Y esto grafica un poquito el tema del agua también, porque todos sabemos que el bosque nativo, digamos, tiene mayor condiciones de humedad y mayor, digamos, diversidad ecosistémica, lo que permite, digamos, la mantención de las fuentes de agua. Y eso es súper importante decirlo. ¿Por qué? Porque donde hay monocultivo, digamos, no en todos los monocultivos, pero donde hay monocultivo forestal, se disecan los suelos. Por lo que expliqué, que esto viene acoplado, digamos, con el proceso actual de megasequía que estamos viviendo. Entonces, aparte de la degradación del suelo, la fractura va más allá. Va con los bosques también y va también con la separación y con este proceso de expulsión, digamos, de las personas de sus ambientes naturales. Y bueno, la entrada del Estado chileno al sur de Chile, la posesión, digamos, de estas casi 10 millones de hectáreas y que lo redujeron, digamos, las reducciones, los títulos de merced que le entregaron, digamos, que se terminaron de entregar por ahí por el año 27 o 30 del siglo XX, después de casi 50 años de la ocupación, le entregaron 500.000 hectáreas aproximadamente al pueblo mapuche. O sea, le entregaron un 5% de lo que le quitaron. Bueno, eso es lo que se llama fractura metabólica también. Separar al ser humano de su ambiente natural, separar al ser humano de las condiciones naturales de existencia, que para el pueblo mapuche son fundamentales, porque mapuche sin tierra es literalmente violentarlo de su condición de gente. Bueno, entonces hoy día el suelo no es solamente el único medio, como quería decir, también esto se ha expandido a los mares. Piensen ustedes en la degradación de los recursos marinos por la pesca de arrastre. Piensen ustedes también en el encarcelamiento, como le llaman algunos colegas, de los ríos, digamos, el cercenamiento de los ríos con las represas, digamos, que se acabó acá en Chile. Ahora tenemos ahora se proponen puras centrales de pasada. Por ejemplo, en el norte está pasando con los bofedales, digamos, y con el salar de Atacama, por ejemplo, con la salmuera, hoy día con la extracción del litio, etcétera. Ejemplos, digamos, de fracturas, digamos, del territorio y de separación de la gente, y por lo mismo el extractivismo, en el avance del extractivismo, se va separando a la gente de su ambiente, entre comillas, natural, para poder, digamos, hacer avance de estos sistemas.
Esto evidentemente amparado por regulaciones, por leyes, digamos, por aparatos jurídicos, que todos sabemos en Chile están montados durante la dictadura, digamos, y por distintas leyes, el Código de Agua, el Código Minero, el Decreto Forestal, etcétera. Fractura. Eso significa literalmente separar, apropiarse por un lado, para, digamos, transformar la naturaleza, literalmente, en una mercancía y en un bien de consumo, y hoy en día en una mercancía para el mercado global, porque es extractivismo. Bueno, ese es más o menos el libro clave de John Bellamy Foster, la ecología de Marx, que lo publicó el año 2000 originalmente en inglés, lo tradujeron en el año 2004. Este otro texto importante, el del 2010, digamos, The Ecological Drift, Guerra del capitalismo sobre la tierra. Aquí es importante este texto porque aquí retoma la discusión del texto que les mencioné recién de los límites planetarios, donde estos colegas Rockström y colegas hablan de estos distintos límites, y uno de los principales, como dice acá, la pérdida de biodiversidad. Es importante decir esto porque la pérdida de biodiversidad tiene unas consecuencias enormes, no solamente en el agua, sino que también en los suelos, en el ambiente. De hecho, en el texto que le acabé de mencionar hace un rato, Thomas Klubok habla de cómo en el sur de Chile, por ejemplo, cuando entró el ejército de Chile después y después los colonos, lo que se hizo al principio fue quemar el suelo, quemar el bosque nativo, lo que en el sur de los campos se le llama el roce, que es la técnica más antigua, digamos, para poder habilitar tierra agrícola. Ardió durante mucho tiempo. Y todos sabemos que después de sacar el bosque, digamos, talar, digamos, el bosque nativo y dejar el suelo literalmente desnudo, se produce la erosión. Y bueno, la erosión es justamente la justificación que se encontró después para poder forestar con bosque nativo. Bueno, eso es lo que quiero explicar un ratito más. Bueno, entonces desde ahí yo planteo este concepto de fractura hidrometabólica, es separar al ser humano del agua nomás. Así como plantea el tema de separarlo del suelo, separarlo de la naturaleza, aquí es separarlo del agua, y la evidencia está aquí. Este es el gráfico que les quería mostrarles, que les mencioné hace un ratito. Este es un gráfico de un informe del Ministerio del Interior del año 2015, que más o menos, fíjense ustedes también en la Araucanía, en la que muestra la mayor cantidad de personas sin agua en el país. Es impresionante pensar, uno diría, oye, no, deben ser las personas del norte, de Valparaíso. No, la región de la Araucanía es la que tiene más personas sin agua en el país. Es una de las que tiene mayor, no es la que tiene mayor cantidad de plantaciones, pero es impresionante que sí, es una de las regiones más pobres del país, y la que tiene más. Fíjese usted, tiene casi 100.000 de las casi 400.000 personas sin agua viven ahí. Entonces así defino yo el concepto. Es una creciente, es un proceso también, una creciente separación y disposición de personas, grupos y comunidades, principalmente rurales, del acceso y control directo de sus bienes hidronaturales, en parte a causa de los extractivismos, cualquier tipo de extractivismo, y en parte debido a la mega sequía. Ahora, si ustedes me preguntan, ¿cuánto es esa parte? ¿Qué porcentaje? Bueno, eso es parte de la materia de investigación, no les podría darle un dato bien preciso. Me acuerdo hace como 2 años el profesor Garreau, que el que dirigía el CR2, digamos, que el que acuñó este concepto de mega sequía. Estuvimos en un seminario y yo le pregunté, ¿cuánto cree usted que es antrópico esta mega sequía? Me dijo 30%. Bueno, yo también les podría decir 30% de extractivismo, pero yo dudo que el extractivismo forestal, por ejemplo, tenga menos de un 30% o tenga un 30% de responsabilidad, digamos, en cuanto a esta agua falta. Eso es materia de investigación y una materia de disputa también, porque hay algunos colegas hace poco publicaron un informe, digamos, en la UNESCO, donde dicen que literalmente concluyen que las plantaciones forestales no tienen ninguna relación con la escasez hídrica. Lo cual es curioso, porque en realidad uno va al territorio y le pregunta a la gente y todos te dicen, no, desde que pusieron estas plantaciones se me secó la laguna, se me secó el pozo, se secó el río, se secó este riachuelo, etc. Desde que hay plantaciones forestales en todos lados se comienza un proceso de aridización. Entonces yo sostengo que en Chile Gualmapu, la expansión geográfica de esta fractura, digamos, coincide con la privatización y con la mercantilización del agua. Les voy a dar un ejemplo que de ahí se los puedo repetir porque voy a mostrar un dato. Por ejemplo, en la cuenca del río Cholchol, el río Cholchol en sí, nosotros en terreno descubrimos que el río Cholchol lo inscribieron la iglesia, digamos, de la Araucanía. Y gracias a que lo inscribió la iglesia en los años 80, el río completo es de la iglesia, digamos, los derechos de agua, hoy día se pueden construirse, por ejemplo, sistemas de agua potable rural y no hay problema para conseguir los derechos de agua porque la iglesia decidió donar esos derechos de agua. Lo que igual me parece una actitud a contracorriente, digamos, en el mercado de agua, porque hoy día las transacciones son millonarias, digamos, todos sabemos. Hay gente que se está haciendo millonaria por haber solicitado derechos de agua y ahora que hay necesidad lo anda vendiendo.
Bueno, en el caso del río Cholchol en particular, no, se dio esa particularidad. Creo que es uno de los pocos casos que se puede ver algo así, capaz que hayan más. Bueno, esto es más o menos un esquema de lo que les contaba recién, digamos, de la entrada del ejército chileno, digamos, todo lo que no se cuenta en las escuelas. Lo que quizá, y esto es una hipótesis también, una provocación, quizás lo que quizá es la causa de que haya tanto racismo en Chile. Porque nos enseñan de que en realidad en el sur de Chile lo que hubo fue una pacificación. Y la evidencia de hoy en día dice que no hubo nada de pacificación, pues hubo una invasión, digamos, una actitud del Estado de Chile, digamos, de entrar a este territorio más o menos entre esos años, entre 1861 y 1881, y colonizar, pues. El proceso colonial, digamos, comienza ahí. Bueno, había comenzado antes, todos lo sabemos, ¿cierto? Con el Imperio Español, digamos, durante la etapa colonial. Pero después de un par de siglos, todos sabemos también que llegaron a un acuerdo, ¿cierto? Los tratados de Quilín, donde el Estado, o sea, el reino español en esa época finalmente le reconoce a los mapuches, digamos, su soberanía en el sur de Chile. Y estableciendo el río Biobío como frontera. Y ahí el concepto de frontera. Pero después vino O'Higgins, de hecho, durante la guerra digamos, de independencia, y también O'Higgins le siguió reconociendo, digamos, la independencia, de hecho, a cambio de ayuda contra los españoles. De hecho, ustedes saben que fueron los mapuches los que ayudaron a O'Higgins a liberar, por ejemplo, Talcahuano, que fue una de las últimas batallas en 1818 para liberar, digamos, el último bastión español que queda en Chile, que era Talcahuano, y creo que después fue también eh, Chiloé. Pero Talcahuano era súper importante, donde ya está ubicada la base naval del ejército de Chile, de hecho, ahí estaban los españoles. Entonces, esta idea de liberar Chile, bueno, después se aprueba el Tratado de Tapigüe en 1825, que para muchas comunidades con las cuales yo he conversado en el sur de Chile, digamos, en Gualmapu, para ellos el Tratado de Tapigüe sigue siendo válido. ¿Por qué? Porque nunca se derogó el tratado. Entonces sigue siendo súper importante el Tratado de Tapigüe, literalmente, donde el ejército chileno naciente, el ejército antiguo, digamos, de 1825, digo, reconoce, digamos, que la frontera con Chile era el río Biobío. Bueno, todo esto fue, digamos, desconocido en esos años, entre 4 o 5 décadas después, y particularmente durante la Guerra del Pacífico, donde el ejército chileno arrasó hacia el sur, de hecho, todos sabemos, y bueno, arrasó también las tierras, y se quemaron, de hecho, y empieza el problema que les mencionaba recién, el problema de erosión de los suelos. En 1889 el gobierno de Chile, creo que fue el gobierno de Balmaceda, de hecho, contrató a un geógrafo alemán que se llamaba Federico Albert, y el señor Federico Albert lo contrataron justamente para que ayudara a buscar una solución a este problema de la erosión del suelo, porque se estaba literalmente perdiendo el suelo. Como, imagínense ustedes, cortan el bosque, el suelo queda desnudo, con las lluvias que hay en el sur, digamos, la lluvia erosiona el suelo, entonces se estaba perdiendo, y esto estaba generando después que en realidad las tierras que eran destinadas para cultivo agrícola, después de un par de décadas, de hecho, por ahí por 1910 ya el asunto era a principios de 1900 era insostenible, estaba totalmente degradado, no llovía, según el profesor Klubuk en su libro menciona que se producían pequeños cambios climáticos en el sur de Chile, donde ya no llovía como llovía antes, no había agua por los cultivos, los sistemas digamos, en la Araucanía los canales de riego no están desarrollados hasta hoy en día, incluso no están muy desarrollados, entonces no había había un problema. Entonces ahí es donde contratan a Federico Albert, y Federico Albert les dice al gobierno, ¿saben qué? Después de viajar a Estados Unidos, a Oregón, digamos, hay que reforestar aquí, pues, hay que poner una cobertura vegetal de nuevo, porque este territorio no está apto, digamos, para un cambio tan drástico. Los cambios políticos, digamos, la invasión, digamos, militar, trajo un cambio ambiental bastante fuerte, digamos, como consecuencia después con los colonos, principalmente los alemanes, digamos, los italianos y los suizos que llegaron al sur de Chile, que hasta hoy en día viven allá, digamos, y gobiernan prácticamente la región, tenían sobre el suelo. Entonces esta problemática se fue generando. Bueno, la solución, dijo él, hay que reforestar con pino. Y él hay que achacarle a ese geógrafo alemán, Federico Albert, la idea inicial, digamos, de reforestar con pino. Bueno, esta idea después fue tomando fuerza, digamos, y se instauran leyes, ¿cierto? El año 31 se dicta, previamente se hicieron varias leyes forestales, pero el del 31 fue interesante. ¿Por qué? Porque se establece lo que yo le llamo, digamos, en mi tesis de doctorado, le llamo el proyecto forestal keynesiano, que fue comandado por el Estado. El Estado empieza, digamos, a subsidiar para poder, digamos, reforestar, pero ojo, la ley de esa época y todas las normativas establecían reforestar en zonas de ladera, es decir, en pendientes, en cerros, no en planos, es decir, no en la zona agrícola, no en las tierras buenas.
el decreto forestal del año 74 decía exactamente lo mismo, reforestar en tierras de ladera, tampoco reforestar, pero lo que tenemos hoy en día, y con en el fondo, en el camino, el decreto se desvirtuó, por decirlo así, y tomó otro rumbo, y hoy día tenemos forestado hasta, por ejemplo, hasta zonas, ahí voy a mostrar unos casos, digamos, el caso de Curanilahue, ahí están forestadas hasta las ciudades, o sea, no hay ni siquiera una línea de transición, digamos, están forestados hasta la ciudad, y esto es lo que tiene problemado, digamos, a ciertos pueblos, digamos, que con los incendios se ven amenazados pueblos enteros, y de hecho se han quemado pueblos enteros, como el pueblo de, como el pueblo de Santa Olga, en la séptima región. Bueno, Perdona, Robinson, debo decirte que quedan 5 minutos. Quedan 5 minutos, ya. Sí. Voy a apurarme un poquito. Es que es un poquito larga la explicación. Bueno, cuento corto, esta cuestión después siguió con Allende siguió con el proyecto forestal también, pero le dio más participación a los pequeños productores, digamos. La cuestión es que el subsidio después parte con el proyecto forestal neoliberal. Es decir, el proyecto forestal es un proyecto, yo le llamo junto con Harvey, un proyecto geográfico de larga data, que da lo mismo. Disculpen, hay micrófonos prendidos. Están molestando un poquito. Es un proyecto geográfico de larga data, de hecho, y que permite, y que en el comienzo no generaba tanto daño, o a pesar de que el daño que se hizo al principio y con la invasión del territorio mapuche, pero después se empezó durante los 90 ya, empiezan a expresarse estos problemas de falta de agua. La falta de agua, digamos, y bueno, y la desposesión de tierra. Todos sabemos, presidente Allende, por ejemplo, devolvió aproximadamente 60.000 hectáreas al pueblo mapuche, eso también está documentado, las cuales fueron todas desposeídas durante la dictadura, y ahí viene lo que le explicaba adelante, toda la promesa del expresidente Patricio Aylwin, de volver a devolver las tierras. Bueno, se crea la CONADI, se crea el programa de agua y tierra, digamos, que funciona hasta hoy en día, pero funciona hasta por ahí nomás, porque hay un problema de compras también, son muy caras las tierras, las forestales las quieren vender muy caras. Y bueno, y paralelamente tenemos todo este problema ambiental, digamos, y el problema de la sequía particularmente, o la mega sequía que parte del 2010, 2009, y que hoy día tiene literalmente a los territorios disecados, y también a fines de los 90, con todo este proceso también de la instauración de la institucionalidad, digamos, de la CONADI, algunos grupos más radicalizados dijeron, no creemos en esta institucionalidad porque es otra mentira winca, digamos, y por lo tanto toman acciones, digamos, más directas. Y eso es más o menos lo que quería también hablar hoy día. Bueno, y esa es la fractura que se viene generando actualmente. Algunas fracturas hidrometabólicas del extractivismo forestal son estas, en cuanto a los monocultivos y las plantas de celulosa. Las tierras, el bosque nativo, los nutrientes, la biodiversidad, los incendios, los herbicidas sistémicos, el agua, la degradación cultural, trabajo precario, porque siempre se argumenta que el trabajo, que damos trabajo, que trabajo aquí, que trabajo allá. Bueno, yo me acuerdo de esto con el argumento del profesor Robert Bullard, un sociólogo norteamericano que habla del chantaje del empleo. Que estos proyectos, digamos, en el caso de ellos eran industrias tóxicas, pero que siempre me dicen que a pesar de todo lo malo, igual tiene algo bueno que es el empleo. Entonces se focalizan en eso nomás, pero no muestran, digamos, las consecuencias territoriales y ambientales y, digamos, culturales que tienen, digamos, estos proyectos. Bueno, este es un ejemplo, la planta de celulosa Nueva Aldea, para ir rápido porque me pidieron que terminara luego. Esta planta literalmente se inauguró el año 2006, pero al año 2009 ya tenía todo el río, o gran parte del río contaminado con los riles, digamos, con las descargas, porque este ducto que ustedes ven acá, que tiene 50 kilómetros de largo, por ejemplo, se construyó recién el año 2009. Entonces, entre el año 2006, entre septiembre del 2006, más o menos diciembre del 2009, cuando se inauguró ese ducto, la presa descargó directo al río y el río literalmente lleva los riles, los residuos industriales líquidos, digamos, que incluye amoníaco, una serie de contaminantes, digamos, al río, y lo contaminó. Y de hecho yo en mi tesis de doctorado, digamos, durante el año 2014 anduve haciendo entrevistas por acá, y aparte de estar contaminado, también acá la gente está sin agua por los monocultivos, porque si ustedes se fijan, toda esta mancha verde son puros monocultivos forestales. Bueno, este es un caso y la gente quedó sin agua, y esta gente que vive al lado del río está literalmente siendo abastecida con carbón de aljibe. Otro caso que el que les quería mostrar de acción directa, este es post 18 de octubre, esto es una foto reciente, la sacamos ahora en enero de este año, antes de la pandemia. Después del 18 en Curanilahue, por ejemplo, fíjense ustedes, las plantaciones llegan aquí, al lado del pueblo. Este es un pueblo de aproximadamente, hoy día tiene casi 35.000 personas, anda por ahí más o menos entre los 35.000 y los 40.000. Y un colega mío que trabaja allá, digamos un sociólogo, nos mostró y nos dijo que después, digamos, del 18 de octubre, este terreno ya habían tomas de terrenos forestales de parte de la población pobre para soluciones habitacionales, porque como está tan rodeado el pueblo, no hay espacio, digamos, para construir casas.
Y bueno, después del 18 de octubre el pueblo entero se movilizó y literalmente hoy día es toda la zona forestal que rodea al pueblo está tomada. Es una toma generalizada. Este es un ejemplo que está acá, recuperación de terrenos Villa Jamaica. Acá también la gente incluso empezó a lotear, empezó a ponerle, digamos, cerco y empezaron a construirse casas, digamos, con los mismos pinos. Cortaban el pino, lo aserraban, digamos, hacían la madera y empezaban a construirse sus casas para tomarse, digamos, algo que vienen pidiendo hace décadas, por lo que me explicaba el colega de Curanilahue. Décadas, digamos, solicitando a la forestal que venda un pedazo de terreno para poder construir casas, pero los precios que quiere vender el terreno a la forestal, en este caso Forestal Arauco, y también los precios que quiere vender, por ejemplo, los terrenos Forestal Arauco a la CONADI, digamos, para poder devolver, digamos, las tierras a ciertas comunidades mapuches, son exorbitados. Son, digamos, precios de otro planeta y por lo tanto imposibles de pagar porque eso es plata pública. Bueno, otro caso, que este es uno de los casos más relevantes, digamos, y para mí uno de los más importantes porque tiene mucho que ver con lo que pasó este fin de semana, tiene que ver con la cuenca del río Cholchol y Lumaco que les mencionaba hace un ratito. Acá, si ustedes ven esta figura, por ejemplo, esto acá está literalmente, como en todas partes, plagado de plantaciones forestales, digamos, gran parte. Acá ustedes pueden ver las tierras mapuches demandadas, que están en manos de empresas forestales. Todo lo en amarillo son tierras que están en manos de empresas forestales y que son tierras demandadas por comunidades mapuches del área, digamos. ¿Por qué? Porque estaban en títulos de merced originario que hoy día pasaron a manos forestales, vía, digamos, colonos, digamos, ahí hay todo un enredo que no da tiempo para explicarlo, pero porque es largo. Pero ahí hay toda y ahí está la demanda, ahí está todo el asunto de la recuperación, digamos, de la tierra. Y de hecho, esta es una de las zonas de más acción directa, junto con Arauco, digamos, la zona de más acción directa mapuche, que es literalmente, ya que la CONADI no nos da la solución tan rápido y no podemos esperar. Yo he entrevistado a algunas comunidades que se han demorado hasta 10 años, 10, 12 años en que le hagan el trámite para poder devolverle la tierra. O para ampliarle la tierra, digamos, por el caso del artículo 20b, porque la ley de la CONADI dice una ampliación de tierra, es decir, para comunidades que ya el núcleo familiar ha crecido tanto que ya no caben en el pedazo de tierra que tienen, y el 20B o el 20A es el para recuperar tierras que estaban originariamente en los títulos de merced. Bueno, ahí ustedes entenderán que esto implica el estudio de título, todos los dueños para atrás, dónde se generó, digamos, la desposesión, digamos, la separación, etcétera. Fíjese usted que esta misma zona, declarada por el gobierno de Chile, se ha declarado en zona de emergencia hídrica todos estos momentos por el Ministerio de Agricultura, digamos, y esta zona de hecho está plagada de cambio de energía. Ahora voy a mostrar una estadística y los proyectos, digamos, acá ustedes pueden ver los proyectos de agua potable rural para poder abastecer a estas comunidades que están literalmente sin agua. Acá tenemos, por ejemplo, unas estadísticas, digamos, primarias que nosotros recolectamos hace un tiempo con unos colegas de la Universidad de Concepción, que la estamos publicando ahora en un paper. De todas estas comunas, hasta aproximadamente 15 comunas, ustedes pueden ver la superficie del área de la subcuenca, la población total, son aproximadamente, en total, casi 500.000 personas. No, sí, incluye Temuco, casi 500.000 personas. La población urbana, la población rural, de hecho, son más o menos aproximadamente 120.000 personas. Y la población abastecida por Camino al Aljibe, que son la mayor parte rural, son 45.000 personas. Casi más o menos el 38% abastecido por estos camiones. Pero este es el gráfico, más o menos la estadística que les quería mostrar, que toda esta zona rural, digamos, abastecida por Camino al Aljibe, en Cholchol, Galvarino, Traiguén, las comunas que pasaron el otro día, Victoria, fíjense ustedes, todas estas personas abastecidas por Camino al Aljibe, más o menos reciben esta cantidad de agua, litros por semana por familia, digamos, agua entregada por familia, y esto traspasado, digamos, de manera individual, equivale más o menos a toda esta cantidad de litros por persona, digamos, al día. Y esto justamente lo que atenta, nosotros estamos sosteniendo también, esto atenta contra el derecho humano al agua, porque la Organización Mundial de la Salud dice que el estándar mínimo para que una persona, digamos, pueda sostenerse son 70 litros por día. Y el gobierno, de hecho, está entregando 50 litros por día con los camiones de aljibe. Y bueno, nosotros sacamos una estadística y todos más o menos están en ese porcentaje debajo del estándar. 36%, 52%, 60%, etcétera. Casi todas las comunas, con la excepción de Cholchol, están con déficit hídrico, digamos, en términos de no entregar la cantidad de agua necesaria para que una persona se sostenga al día. Es decir, el Estado está violentando el derecho humano, a pesar de que el Estado no ha reconocido el derecho humano al agua, sí está violentando, digamos, los estándares internacionales, porque debería entregar por lo menos 70 litros y a través de los caminos aljibes se entregan 50 nomás. Hace poquito, de hecho, en Valparaíso hubo un dictamen de la Contraloría que obligó, digamos, a la Intendencia a entregar 100 litros por día, por persona día, en el contexto de la pandemia.
lo cual también dignifica un poquito este asunto, y este tema es una demanda que está sumamente invisibilizada, porque evidentemente, claro, estas personas están en las zonas rurales, no importan mucho, los votos ahí no pesan. Bueno, ahí está más o menos el decreto. Este fue un decreto del subsecretario Alewi. Esto fue en el verano del 2018, justamente, 2018, sí, 2017, 2018, no me acuerdo. Sí, 2017. 2017 fue el decreto, digamos, de 50 litros por día. ¿Y por qué? Porque previamente a esto, desde el 2010 más o menos que se venía repartiendo agua, era demasiada agua y no había control. No había control, entonces también por un tema de precio. Para que ustedes sepan más o menos, cada camión aljibe cuesta 3 millones de pesos al Estado mensual. Hay decenas, por acá teníamos la estadística, eran decenas de camiones y a nivel país son centenas y quizás miles de camiones de aljibe. Bueno, la acción directa mapuche es literalmente eso, lo que les venía contando, recuperar el territorio, conservarlo y defenderlo para justamente restaurar estas fracturas. Estas fracturas son reparables. Es como cuando uno se quiebra un pie, ¿cierto? Uno se quiere reparar, se pone un yeso y se repara. Si al suelo, digamos, se le quitó el bosque, bueno, el bosque se puede volver a restituir. Si se le puso mucha plantación, evidentemente es más difícil restituirlo, pero en algún momento se puede restituir. Entonces es posible generar lo que John Bellamy Foster le llama una restauración ecológica o restauración metabólica, digamos. Es decir, si vuelve bosque nativo, la lógica aquí es, vuelve, digamos, el agua y por lo tanto vuelve la vida, y por lo tanto no solamente vuelve la vida natural, vuelve la vida orgánica, también vuelve la vida cultural, porque estamos viendo que muchas de estas personas que están sin agua en las comunidades, digamos, en las zonas rurales, de hecho se tienen que emigrar. Nosotros hemos detectado, digamos, un proceso de migración forzada, porque no tengo agua, no tengo cómo desarrollar mi vida, menos tengo para regar, digamos, al menos un huerto, porque el agua, ojo, el agua que entrega el gobierno, los 50 litros por día, son exclusivamente para consumo humano, no son para regar la huerta, que en el campo es fundamental, ¿cierto? Para darle agua a los animales, tampoco existe una política de Estado, digamos, tampoco existe una política de riego para poder regar cultivos, entonces eso imposibilita la reproducción de la vida. Literalmente se está despojando y por lo tanto separando, fracturando, digamos, la relación, digamos, humano-naturaleza, y por lo tanto se le está expulsando hacia los centros urbanos. Bueno, algunas comunidades resisten esto y resisten esta política porque en realidad dicen, no, pues esta es nuestra Mapu, esta es nuestra tierra, y por lo tanto en vez de irnos vamos a recuperar nuestro territorio. Bueno, aquí hay algunos ejemplos, digamos, de recuperaciones en algunas zonas, digamos, de Panguipulli. Conversaba con algunos loncos, en algunos tragún que hemos tenido, y bueno, y lo que se dice, ¿qué vamos a hacer con la tierra? Bueno, la vamos a recuperar y vamos a vivir en ella, y vamos a vivir como mapuche, vamos a reproducir nuestra forma de vida mapuche, vivir como mapuche. Entonces, eso es súper importante pero la condición de posibilidad de esta forma de vida es la tierra. Pero es tierra con agua también, no es cualquier tierra, porque eso nos hemos dado cuenta también en terreno, que la CONADI está entregando tierra y muchas tierras sin agua, y se han encontrado con un problema enorme y han tenido conflictos, por ejemplo, en la comuna de Galvarino, con el municipio. El municipio dice, nos traen una comunidad, no sé, de 30 personas y la instalan en un cerro y no tenemos agua, y ellos la CONADI no se hace cargo del agua, se hace cargo solamente de la tierra, y es el municipio que después tiene que estar enviando camiones aljibe, y hay zonas a veces que a veces ni siquiera tienen caminos para poder entrar, entonces se genera todo un problema, digamos, logístico entre los mismos organismos del Estado. Esto es un tema de coordinación incluso. Creo que me pasé los 5 minutos, pero Ricardo, voy a terminar la idea. Bueno, en un tragún, en un encuentro, digamos, con una comunidad hace un tiempo, un peñi, de hecho, dijo que Gualmapu vuelva a ser una selva. De hecho, leíamos estos mismos mapas, estábamos discutiendo los mapas que le acabo de mostrarle, y decía, no, pues Gualmapu tendría que volver a ser una selva, es decir, volver a tener bosque nativo. Y en esa lógica está el tema de recuperar el territorio para restaurar sus ciclos socionaturales. Es decir, la lógica que hay acá es que el bosque nativo, digamos, permitirá restablecer la vida orgánica de los antiguos predios, y por lo tanto, donde hay bosque nativo hay mayor humedad, y por lo tanto en el largo plazo, y hay un caso particular de una comunidad que le devolvieron tierra cerca de Temuco, a la cual tuve la oportunidad de ir a un tragún en un momento, y el lonco nos decía, mira, esto lo recuperamos más o menos a principios de los 2000, y ahora ya se recuperó el bosque nativo y se recupera el agua. Y de hecho, dijo, cuando nos entregaron eso estaba casi seco. Entonces hay experiencia a pequeña escala ya de que se puede restaurar el territorio, pero eso implica un cambio de uso del suelo a la inversa. Es decir, hasta ahora el cambio de uso del suelo era de nativo o, digamos, agrícola a forestal, ahora implicaría de forestal a nativo y quizá agrícola, digamos, para subsistir, digamos, las comunidades. Y lo otro, esto es una tendencia, como les digo, más o menos que se grafica con el proceso de recuperación de tierra
digamos que se viene dando desde la CONADI, un espacio institucional, digamos, pero por otro lado también se viene dando un espacio extrainstitucional o fuera de las instituciones, que es el espacio de acción directa, digamos, que le quería mostrar algunos ejemplos. Bueno, también les quería mostrarles estas nociones con la gente que he venido trabajando. De hecho, hace poquito estaba whatsappeando con la lonco Juana Calfunao, que ella la tuvimos invitada el año pasado en este encuentro que hicimos en la Universidad de Concepción, la 10ª reunión de la red Waterlat, en la cual yo participo, y al que le interese aquí en este chat puede participar, www.waterlat.org. Es una red latinoamericana, digamos, de investigación social del agua, investigación social, digamos, de crítica, digamos, desde el punto de vista de la ecología política. Y hicimos un tragún, digamos, con los Lamien y con los Peñi, digamos, ese día, y nos juntamos y conversamos sobre este tema. Y una de las cosas, uno de los mensajes fuertes que mandó la Lonco y junta con las otras Lonco, digamos, las otras Lamien, que a todo esto, aquí a la derecha de ustedes, pueden ver a la Lamien Giovanna Tafilo y a la Lamien Cristina Romo, que son las voceras del match. Las voceras, digamos, que están luchando, digamos, lucharon mucho tiempo por romper el cerco, digamos, el cerco comunicacional que no permitía que los medios hablaran de que había una huelga de hambre. De hecho, ahora recién están hablando que hay una huelga de hambre en los medios oficiales, digamos, porque... ¿por qué? Porque pasó lo que pasó, ¿cierto? Tiene que pasar algo así. Y eso es lo que conversábamos. De hecho, el otro día conversaba con ella y decía, tenemos que llegar a un extremo como este para que el Estado nos tome en cuenta, para que el Estado nos vea, para que se le acabe su racismo o para que disfrace su racismo, digamos, y nos considere, digamos, como personas que existimos. Ella una vez nos dijo, tenemos derecho a existir, tenemos el derecho a la existencia. No podemos, digamos, ser invisibilizados de esa manera. Bueno, aquí yo creo que hay un tema de fondo, de hecho, y por eso puse esta cita. ¿Por qué? Porque para el pueblo mapuche la naturaleza no es una mercancía, no es un bien, un valor de cambio, es un valor de uso, si lo quisiéramos ver así. Pero ellos dicen, en realidad la naturaleza es nuestra familia, son nuestros familiares, el agua, los ríos, todos los espíritus, digamos, del territorio son nuestra familia. ¿Y cómo podríamos nosotros, nos decía la Lonco, y yo reproduzco sus palabras porque hay que respetar eso? Lo voy a leerlo, de hecho, como lo dijo ella. Dijo, de acuerdo a la cosmovisión, tanto el río como el ñenco, es decir, el espíritu del agua, como las vertientes, como las lagunas, como los lagos, como los mares, son nuestros familiares. Nosotros somos parte de ellos. Por lo tanto, no podemos estar vendiendo a nuestros familiares. ¿Cómo podríamos nosotros estar vendiendo a nuestras familias? Y yo le pregunto aquí, uno se hace esa pregunta también, ¿cómo no podría estar vendiendo a su madre? Si la tierra es nuestra madre, ¿cómo no podría estar vendiendo a su madre? Si el río es nuestro padre, digamos, ¿cómo no podría estar pescándolo y vendiéndolo como derechos de agua en empresas extractivistas, digamos, para producir capital, transformar el flujo del agua del río en flujo de capital global, siendo que es un familiar? Yo creo que aquí hay un concepto de fondo y aquí se muestra, digamos, la lucha mapuche, digamos. ¿Por qué? Porque su concepto de mundo, y aquí hay un tema más profundo, la ontología del mundo es radicalmente opuesta al capitalismo. En otras palabras, los mapuches yo diría que son los mayores anticapitalistas de este país. Pero no porque se les ocurra, no porque sean marxistas tampoco, porque tampoco ellos no operan con estos códigos de las ciencias sociales con los cuales operamos nosotros. Pero sí hay una convergencia enorme y eso es lo que he encontrado yo entre el concepto marxista, digamos, de naturaleza, digamos, y el análisis y lo que ellos están viviendo. Hay un concepto de mundo acá que yo creo que el pueblo de Chile tiene que aprenderlo porque creo que aquí hay una clave, digamos, para la sostenibilidad del territorio. Es decir, si nosotros consideramos que el territorio es nuestra familia, que el territorio, digamos, es un familiar y por lo tanto, ¿quién de nosotros sería capaz de hacerle daño a una familia, cierto? Seríamos más cuidadosos, seríamos más respetuosos, de hecho. Y el otro día, de hecho, tuvimos una pequeña conversación con Rubén Collío, con los estudiantes de ingeniería ambiental a los cuales yo les enseño en la Universidad de Concepción, y él nos decía, y yo le preguntaba, qué es lo que podría el pueblo chileno aprender del pueblo mapuche? Y me dijo una palabra, respeto, partir con el respeto. Si no hay un respeto a esta cosmovisión, si no hay un respeto a esta visión de mundo, si no hay un respeto, digamos, a su forma de vida, al derecho a existir y al derecho a vivir de manera diferente, yo creo que no va a haber posible un diálogo. Y este es el diálogo político que el Estado no quiere dar. ¿Por qué? Porque en realidad, ¿quién podría argumentar contra esto? Es difícil, ¿cierto? Es difícil pensar porque un concepto de mundo, tenemos derecho a existir, tenemos derecho a pensar de manera distinta. Se supone que estamos en un país democrático. Por lo tanto, tenemos derecho a que este concepto también esté, y yo creo que este concepto de naturaleza es súper importante que se meta en el proceso constituyente.
¿Por qué? Porque si queremos realmente cambiar el switch, queremos cambiar este país, queremos que este país sea sostenible, porque lo que nos está mostrando el desarrollo forestal es que es insostenible. No se puede sostener un modelo de desarrollo de esta manera. Y por lo tanto, yo creo que hay que introducir estos otros conceptos para poder, digamos, introducir a las nuevas generaciones que el territorio se puede gestionar de otra manera, pero evidentemente no es extractivista y evidentemente no va a generar esas ganancias estratosféricas, digamos, de Forestal Arauco, que a todo esto, con el proyecto MAPA, se va a convertir en la segunda corporación de productora de celulosa del mundo. O sea, no estamos hablando de cualquier empresa, va a ser la segunda productora mundial en temas de cantidad, digamos, de tamaño de capital económico. Bueno, disculpa, me pasé, Ricardo, de los 15 minutos, o sea, de los 5 minutos, pero quería explicar esto. Mi conclusión y mi hipótesis que les planteé al principio es que estamos camino hacia una sociedad plurinacional. Si queremos tener un Estado plurinacional, lo primero que tenemos que tener es una sociedad, porque se supone que el Estado es un reflejo de la sociedad. Bueno, aquí yo tengo mi sesgo de sociólogo, de hecho, pero también mi sesgo ciudadano. Creo que primero la base primera, digamos, de un entendimiento, porque esto requiere un entendimiento, y ese entendimiento requiere que el pueblo chileno también respete y que aprenda. Porque eso es una de las cosas que yo he estado, por decirlo así, elucubrando y observando en mi conversación, tanto con comunidades mapuche, con distintos loncos, con distintas autoridades, con distintos huerquenes, con distintas machi, digamos, con distintos, digamos, laguentuchefe, con distintos quimche, digamos, y con distintos dirigentes, digamos, de organizaciones, digamos, y que también están conectados con este mundo mapuche, muchos de ellos, y también con comunidades, digamos, que están despojadas de sus recursos hídricos. La palabra respeto yo creo que es una palabra clave, y la palabra entendimiento es la otra palabra, pero también la palabra apertura. Apertura de los cerebros, digamos, que están, entre comillas, y yo diría, y esto es bastante, puede ser polémico, pero estamos bastante colonizados por una mentira que nos han contado en la escuela, digamos, que se ha reproducido en muchas universidades, sobre la historia real del pueblo mapuche. Y también el concepto de mundo. El concepto de mundo, yo creo que aquí considerar la naturaleza y el territorio como una familia y no como una mercancía, yo creo que es parte, digamos, de lo que tenemos que promover, digamos, por lo menos de la ciencia social crítica, para poder, digamos, contribuir a este cambio constituyente, digamos, y este cambio cultural que es tan necesario para poder, digamos, sostener la vida y literalmente sostener la vida orgánica y la vida social, digamos, de aquí por lo menos a este siglo que digamos que vamos ya entrando a la tercera década. Bueno, lo dejo hasta aquí porque creo que me pasé mucho y muchas gracias. Vale, muchas gracias, Robinson. Bueno, por supuesto, no hay problema. Para poder priorizar lo que querías contarnos, simplemente vamos a tener que sacar un poco de tiempo para las preguntas en respeto a los tiempos que nos hemos dado. De todas maneras, queremos contarles de que la presentación de Robinson va a quedar en nuestro canal YouTube de COES. También están habilitados los comentarios por si quieren justamente comentar e incluso preguntar a Robinson. Tenemos en el chat algunos saludos, Robinson, te encuentran muy valorable tu trabajo, algunas preguntan dónde encuentran tu tesis. Yo me imagino vamos a poder contestar estas preguntas justamente en el canal de YouTube, donde podemos dar más detalles. Yo no sé si alguien, yo creo que tenemos tiempo para una pregunta. No sé si alguien va, no tengo alguna pregunta. No hay ninguna pregunta. ¿Hay alguien que quiera hacer una pregunta? Puede indicarlo por el chat o le damos... Mira, demos 2 minutos, Robinson, para poder cerrar y despedirnos de nuestros amigos y amigas que estuvieron hoy día acompañando. Ya pues. Oye, ¿cómo puedo agrandar la pantalla? Es que vengo aprendiéndome esta aplicación. Mira, yo sinceramente no lo sé, pero No lo bueno, sé. cerremos en 2 minutos Bueno, igual hubiera sido interesante una par de preguntas sí, claro, pero para armar una discusión. No extendimos más. No sé si quieres cerrar, Robinson, con 2 minutos, unas breves palabras. Breves palabras. Bueno, simplemente enfatizar quizá el mensaje del pueblo mapuche. Si queremos, en alguna medida, ayer conversaba con los Peñi, de hecho, estaba whatsappeando, de hecho, pues, invitándole a esta reunión, ojalá que estén aquí, no sé si estarán por ahí, no puedo verlo, pero el mensaje de algunas comunidades, digamos, de gente que aparecía en esa foto, particularmente la señora Juana Calfunao, que nos dice que hay que entenderse entre el pueblo chileno y el pueblo mapuche.
Hay una apertura que es una apertura que no existía hace 10, 15 años. Y esa apertura yo creo que hay que, los investigadores sociales, por lo menos a mí uno se dice, ¿cómo me sitúo yo acá? Como chileno, mestizo, digamos, que vive literalmente en el lado norte del Biobío. Para la investigación social, digamos, y para la investigación social mental particularmente, y para la educación ambiental, yo creo que es fundamental empezar a entender esta ontología mapuche. Porque uno cuando ve lo que muestra la televisión, lo que muestran los medios, son simplemente las consecuencias, las acciones para defender esa ontología. Pero nadie se ha puesto a pensar y nadie se ha puesto a investigar, de hecho, lo que significa el territorio para el pueblo mapuche. Para el pueblo mapuche el territorio no es solamente un territorio geográfico, es primero un espíritu. Y ese espíritu es como que alguien, y todos tenemos nuestras creencias, ¿cierto? Sean de la que sean. Si alguien se mete con la base de ese espíritu, a uno le va a molestar, ¿cierto? Bueno, es justamente lo que le pasa al pueblo mapuche cuando se meten en territorios que para ellos son sagrados. Y hay sectores específicos incluso que tienen, digamos, zonas sagradas, y yo creo que eso es lo que hay que respetar. Y hay que tener una apertura de mente, digamos, para entender que el territorio no es solamente una mercancía. Y particularmente en un país como Chile, donde el neoliberalismo, de hecho, no ha colonizado, pero hasta los últimos espacios, digamos, pero siempre ha quedado un espacio y el pueblo chileno ha demostrado, y yo insisto, el bajo pueblo chileno ha demostrado que en realidad no está colonizado y nunca ha estado colonizado porque en realidad está simplemente dormido. Y por eso la frase Chile despertó es tan importante. Estábamos, entre comillas, sedados, pero ¿cómo se llama? Cuando hay una necesidad tan grande de comida, es decir, cuando tus condiciones de vida se ven amenazadas en tu integridad, por sobrevivencia el pueblo reacciona y lo hemos visto. El estallido social, las huelgas por hambre, digamos, del estallido están ahí. El pueblo mapuche ha tenido esta especie de capacidad de resistir como ha resistido el pueblo chileno ya durante más de un siglo. Y ha sido capaz de ponerse de pie de nuevo. ¿Por qué? Porque la convicción es que los ñen los están protegiendo. El Machi también nos decía, y el Machi me dijo una vez, son los espíritus los que nos sostienen, digamos, en este plano. El espíritu, digamos, de Neo Nechen, digamos, de todos los espíritus mapuche, los que nos sostienen a nosotros para poder seguir caminando, a pesar de todo el racismo, a pesar de toda la denostación, a pesar de todas las acusaciones, a pesar de toda la cárcel, a pesar de todo el abuso y a pesar de todo el sufrimiento, nosotros vamos a seguir en esto porque esto es nuestro mandato, por eso somos mapuche. Entonces, el pueblo chileno, si en alguna medida queremos entender esto, tenemos que conversar con ellos. Y es más o menos la tarea que yo me he dado, y yo creo que es una tarea, es una forma de vida. Yo por eso dije, puse esa foto, digamos, con los loncos, digamos, y con las lamien, porque en realidad la ciencia, yo creo que aquí hay que hacer una crítica interna a la ciencia, hay que dejar de ver a nuestras personas como sujetos de estudio, hay que verlos como colaboradores, como colegas, digamos, como aliados, digamos. ¿Por qué? Porque si uno entiende, y por lo menos eso es lo que yo he entendido de la cosmovisión, es proteger la naturaleza. Y lo que se propone en todos los textos, digamos, de ciencia ambiental o de ciencia socioambiental, de tratar de promover la sostenibilidad, bueno, acá tenemos un concepto clave de sostenibilidad, de hecho. Y de hecho, si ustedes me permiten, quería promover, tenía una frase de Marx, de hecho, que refleja mucho esto. El tema de creernos propietarios de la tierra. Marx decía, en realidad somos sus poseedores nomás. No somos propietarios de nada. Nos creemos propietarios, nos dibujamos leyes, nos inventamos, digamos, normativas para poder, digamos, controlar el territorio, pero después nos vamos y la tierra va a seguir viviendo. En alguna medida, esta idea de querer apropiarse de algo, digamos, para ti, para tu usufructo personal, es una idea neoliberal o capitalista que yo creo que es necesario empezar a cuestionarla y empezar a retomar esta idea de la naturaleza y el territorio como una familia, como un familiar, como una entidad que merece respeto. Yo creo que esa es la palabra clave, una entidad que merece respeto. Muchas gracias, Robinson, por exponer el resultado de tu investigación, tus reflexiones. Esperamos tener otra instancia en donde podamos tener una mayor interacción, pero tenemos que ser respetuosos con nuestros tiempos, pero te agradecemos mucho el haber aceptado nuestra invitación y sin duda va a ser un gran valor. Y vuelvo a repetir que la exposición de Robinson va a estar en el canal YouTube, pueden visitarlo, pueden contactarlo para profundizar en estos temas. Muchas gracias a quienes nos acompañaron hoy, a todos y a todas. Y nuevamente, muchas gracias, Robinson. Nos vemos en otra oportunidad. Gracias. Ya, Vale. que estés muy bien. Chao, chao. Chao.